es importante que las voces de toda la Argentina se conozcan, se escuchen y tengan oportunidades también en festivales, en encuentros artísticos y demás. Yo creo que el rol del artista es fundamental para una sociedad. Estamos en un mundo cada vez más deshumanizado, donde el individualismo sobrepasa muchas cosas y la virtud o el don de poder compartir el arte que uno tiene, lo que uno lleva adentro, las emociones, tener la capacidad de poder hacerlo y poder ser copados en el ambiente, creo que eso también es una condición importante para considerar artista. Ser artista es una construcción que se va haciendo en el tiempo. Tal vez alguna vez logre ser un artista más consolidado o no, pero si logro el objetivo de salir a contar también, además de cantar, creo que estoy cumpliendo con parte del objetivo. Entré en crisis de compositivas, de que no me salían canciones, de que nosotros vivimos en un mundo justamente donde uno tiene una dependencia económica también de otros sectores, por ahí donde uno trabaja, a uno le agarra ansiedad y dice, che, ¿por qué no puedo escribir? Si me siento, me pongo con la guitarra y no sale nada, no tengo nada para decir, y me pongo a pensar y hay 1000 cosas que me gustaría abordar, pero no me sale. Y digo, bueno, a veces la composición forzosa no sirve, entonces a veces hay que darse una pausa y con el momento que a uno le surja, hacerlo. Una vez que el pueblo se hace carne con una canción, pasa a ser del pueblo y el pueblo te avala o no lo que uno está planteando, y cuando uno logra eso, pasa a ser algo que está incorporado ya en la gente. Por eso es tan importante escribir, por eso es tan importante la canción, como dice Teresita, la canción es urgente y nos necesita a todos. También es construir la esperanza a través del arte. Creo que también es parte de una retórica que empecé a utilizar con las composiciones también, de no ir solamente hacia el lado malo, sino también contar cosas bellas o cosas lindas que pasan y construir que acá a futuro está en nosotros poder modificar esa realidad que nosotros también estamos planteando. Uno piensa que uno no puede amar lo que no conoce y mucho menos defenderlo, entonces a veces hay mucho desconocimiento de todo. Nosotros siempre invitamos a la gente que conozca la Patagonia, que conozca la Tierra del Fuego, porque hay cosas muy hermosas y bueno, que todos somos parte de y que eso. Todos somos parte, nos pertenece a todos, nos pertenece a todos los argentinos, a toda la gente que decidió habitar este suelo. Para mí el mensaje es ese, que cada una de las cosas que la hagamos con pasión, la hagamos con amor. Estamos tal vez pasándola mal muchos, tal vez otros no tanto, pero vamos a salir adelante porque siempre nos hemos reinventado. Pongamos al arte en el centro, que siempre sana, es muy sanador. Bienvenido Facu, bienvenido a Santa Fe, al litoral, a la humedad, al calor. Sí. Bienvenido, y me gusta arrancar siempre este podcast diciendo que bueno, esto va a estar publicado en redes, en YouTube y demás, y por ahí esas casualidades del algoritmo llega a gente que no nos conoce. ¿Qué crees vos que es importante que sepamos de vos para saber con quién estamos charlando? Sí, bueno, primero muchas gracias, un placer realmente poder estar visitándolos, estar por primera vez en Santa Fe, bueno, cercano a afectos tan grandes como el tuyo, que sos parte de mi familia y bueno, aparte rodeado de grandes artistas también como lo sos vos. Bueno, yo soy fueguino, vengo desde la tierra de los fuegos, allá a 3.400 kilómetros de Santa Fe. Acá a la vuelta, ¿no? Acá a la vuelta. soy músico, cantautor, soy padre de familia, me considero una persona comprometida con el lugar que habito y bueno, y con todo lo que eso tiene que ver, desde lo cultural hasta lo social y la vida de vivir en una isla. Los fueguinos somos isleños y a partir de ahí hacer aportes también, desde principalmente lo cultural, para la construcción de un mapa musical que nos incluya a todos. Entonces, militante de las causas del sur y bueno, y cantor de oficio, de herencia, de vida, y me gusta andar con la gente que elijo andar y cantar lo que escribo. Hablan mucho de la isla grande, ¿no? Sí. Que tienen mucho en el vocabulario, vamos al continente, ¿no? Sí. Y está un poco en la búsqueda esto del federalismo, de ser parte también del gran país. Esto que vos decías, ¿no? De traer el mensaje de allá. Tiene que ver un poco la idiosincrasia esa, ¿no? Porque lo veo mucho en el vocabulario fueguino, esto de ir al continente, ¿no? Como que es la isla, estar separado. Es una cuestión sociológica muy fuerte, el contexto insular. Estar rodeados de mar. Para poder salir de nuestra provincia tenemos que cruzar 4 fronteras, pasar por Chile, cruzar una barcaza, si vas con auto, todo un día de viaje para ir a la próxima provincia, que es Santa Cruz, que parece que en el mapa que está cerquita,
pero que es toda una odisea y que muchas veces es difícil hacerlo. Claro, hacer una el odisea viaje. Burocrática también, ¿no? Burocrática, Sí. no poder tener que pasar por otro país, no poder pasar por nuestro propio país para recorrer el continente argentino. Bueno, y el contexto también de vida de la Tierra del Fuego, con un paisano de cada pueblo, mucha gente que llega con sueños, esperanzas de un trabajo. Eso genera que la idiosincrasia también del fueguino sea muy particular. Y siempre lo separo de lo que es lo patagónico. Hablamos de la Patagonia en general, pero de los fueguinos en específico, en particular. Y muchos me dicen, vos decís música fueguina. Y sí, porque el fueguino tiene particularidades que el resto de la Patagonia no la tiene. Claro. En esto de que tu familia es tu vecino. Porque la mayoría de la gente llega del norte, tiene familia en el continente. Y bueno, van a buscar un futuro. futuro. Un futuro y tu amigo, que es el que mis viejos hicieron sus mejores amigos haciendo fila para hablar por teléfono en aquel entonces, en los 80, allá en Río Grande. Y bueno, y todo eso es parte, eso es identidad. O sea, eso es identidad del pueblo. Construcción de la identidad. Construcción de identidad que Tierra del Fuego continúa su proceso de construcción de identidad, de vida, identidad cultural, identidad musical, y eso se traslada a distintos aspectos de la vida. Y bueno, y cuando nos toca salir del continente y hacer toda esa odisea, todo ese viaje, y llegamos a algún lugar de algún centro urbano importante como Santa Fe o como otras ciudades, un poco nos interesa contar cómo se vive y qué pasa en ese sur, que ese sur profundo. Claro. Que bueno, que hay mucho desconocimiento, que es parte de nuestra Argentina, que es parte de la construcción del federalismo y de una Argentina para todos. Y en el plano artístico, cultural, decir, es importante que las voces de toda la Argentina se conozcan, se escuchen y tengan oportunidades también en festivales, en encuentros artísticos y demás. Y es un poco esa la tarea que nos damos, y hoy es la tarea de hacerse cargo que soy del sur y que amo profundamente mi tierra. Entonces me gustaría que todos conozcan un poquito más qué pasa por allá. Y en esto que vos decís de la construcción de la identidad fueguina y a su vez la gran identidad como país, de la suma de múltiples identidades dentro del país, nos gusta hablar acá del rol del artista o del arte en general, ¿no? Y en esa construcción y toda esta idiosincrasia que estás hablando, para vos, en tu experiencia, ¿qué es ser un artista? ¿O qué es un artista? Sí, bueno, un artista para mí es habitar de una forma particular los territorios, poner a disposición también las emociones, el sentido que uno tiene y que quiere trasladar hacia otras personas. Y bueno, y es parte de la construcción de un tejido social que tiene que poner, pensamos que el arte se pone como en el centro y que eso ayuda a que otras cosas puedan confluir también y relacionarse y generarse sinergias. Yo creo que el rol del artista es fundamental para una sociedad. Claro. Y bueno, es bastante complejo porque uno, si lo quiere poner en una definición, esto puede ser muy amplio. Pero bueno, es aquel un poco también que se anima y se hace cargo de todo lo que tiene para decir o para contar o puede ser en distintas ramas del arte, ¿no? Claro, sí, hablando en general, ¿no? En general, pero bueno, que pone a disposición del otro todo su sentir y sus emociones. En este rol también del camino artístico, uno consume arte, ¿no? Es parte de su crecimiento personal. Y ¿vos qué ves en alguien para decir, o qué característica crees que, para vos, obviamente, sí. En el nivel personal, que tiene que tener alguien para decir, mirá este artista? Y son varias cuestiones, desde que te pueda conmover, que te pueda generar algo, interpelar. Yo digo, hay artistas que te ponen la piel de gallina, desde lo musical principalmente, o por ahí con alguna poesía. Desde lo humano también, creo que el complemento de la forma de expresarse, la forma de hablar, de contar, de sentir. Y bueno, y después sí, hay varias cuestiones de presencia, de esto de la predisposición también para compartir. Yo he visto muchos músicos, por ejemplo,
que son muy virtuosos o demás, pero que tal vez no tienen la capacidad de poder compartir lo que hacen en un núcleo o de ser solidarios con otros y demás. Yo creo que también esos son cuestiones que son importantes para la construcción de un artista. El vínculo humano. Yo hablo del vínculo humano, creo que estamos en un mundo cada vez más deshumanizado, creo que es todo post-pandémico, ¿no? Donde el individualismo sobrepasa muchas cosas y la virtud o el don de poder compartir el arte que uno tiene, lo que uno lleva adentro, las emociones, y tener la capacidad de poder hacerlo y poder ser piola, podríamos decir, copados en el ambiente. Creo que eso también es una condición importante para considerar artista. Claro. Más allá de lo que pueda pasar puntualmente o no en un escenario, creo que es un complemento de varias cosas. Que creo que por ahí viste que la cuestión de la exposición escenográfica lleva un poco esto, ¿no? De que o yo por lo menos considero que el arte es para compartir justamente entre todos, ya sea que te dediques o no, y no es una competencia como se suele ver muchas veces. Y ahí donde se empieza a confundir un poco los roles, empieza a relucir el individualismo, como decías vos, y se pone un poco áspero el asunto ahí. Y dentro de todo esto que vos decís, ¿no? de lo que tiene que tener un artista, ¿vos te considerás artista? Y yo considero que siempre estoy en proceso, que voy tal vez buscando poder ser una palabra, algo que cuente sobre esto, al tratar de ser un poco tal vez trovador juglar de mi pueblo. Tratar de tener algunas condiciones de artista para poder tener participación en algunos espacios y poder ser una voz autorizada en cualquier lugar que me toque. Claro. Entonces creo que eso es parte también de construir al artista. Justamente el individualismo, la exposición, el escenario lo lleva a uno muchas veces a ser individualista, a levantar los egos de muchas personas que están vinculadas a distintos sectores del arte. Claro. Pero creo que si se piensa en un proyecto en común, un proyecto con un objetivo, por ahí esto también siempre hablo, hay muchos que son muy buenos músicos o artistas plásticos y demás, pero por ahí no están englobados en un proyecto. Claro. Uno cuando tiene un proyecto y un objetivo y lo mira con objetividad y piensa un por qué o para qué uno está haciendo lo que hace, creo que ahí toma otro sentido. Y en ese marco yo creo que a mí, yo tengo el objetivo de contarle escuché una anécdota de Luis Landricina que él decía que lo único que le interesaba que en Cosquín nombren a su pueblo. Claro. Y que sea conocido, aunque sea por unos minutos, sepan que existe ese pueblo en la Argentina y que hay algún referente o que alguien hace algo. Bueno, un poco lo mismo me pasa a mí en el sur. A mí me gusta, más allá yo considero que la parte musical es como una herramienta o un puente para poder llegar un lenguaje para poder comunicarnos con otros y que poder contar en ese marco cosas que en otro contexto tal vez no me darían importancia, claro. no me darían bola, diríamos. Exactamente. Y bueno, todo eso es parte también de una decisión, de como dije en principio, hacerme cargo de dónde vengo y de tratar de plantarme como artista, que digo que todo esto se construye día a día. Ser artista es una construcción que se va haciendo en el tiempo. Tal vez alguna vez logre ser un artista más consolidado o no, pero si logro el objetivo de salir a contar también, además de cantar, creo que estoy cumpliendo con parte del objetivo. Bueno, vos sabés que este podcast, medio que hablamos hace un rato también, de que surge a partir de una crisis artística, ¿no? De identidad artística, de esto que decías vos, el plantearse qué soy, qué hago, por qué hago lo que hago. Sí. Eso es una pregunta que a mí me interpela un montón de ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué hago esta canción? ¿Por qué elijo este repertorio? ¿Por qué quiero subir a un escenario? Y esas son todas preguntas que bueno, nada, que me venían generando porque las venía guardando y viste que, o por lo menos acá pasa, que te vinculas con otros artistas y demás, pero nunca surge la charla así profunda, por así decirlo, ¿no? Siempre por ahí, terminamos todo en una guitarreada y el lenguaje es la guitarreada. Tal cual. Pero bueno, la idea un poco esto de también en este contexto que estamos viviendo vertiginoso y bueno, bastante complicado,
eres como la propuesta es parar un poco la pelota y charlar unos mates y encontrarnos a charlar realmente, personalmente, y ver qué piensa el otro. Y compartir todas estas preguntas, ¿no? Compartir estas preguntas que van dando vuelta. Y también preguntar si algunos compañeros pasaron también por alguna crisis o no. He pasado por 1000 crisis, y todo el tiempo me estoy replanteando la vida. Ahí va. Y desde lo artístico también uno dice, che, está por el camino correcto, esto del para qué, empezó a ser un ejercicio, el para qué hacemos lo que hacemos, para qué cantamos lo que cantamos, por qué no me dedico a cantar otras cosas que también por ahí me gustan, y por qué me dedico a cantar lo que escribo. Y bueno, vivir un momento en los que uno se bajonea, a veces no tiene todavía uno va construyendo esto de construirse como artista, las herramientas para poder captar atención, para poder llegar a un lugar y plantar postura y que uno lo escuchen y poder cantar una canción y que lograr la atención del otro, que al otro le llegue a interesar también lo que vos tenés para decir. Claro. Y bueno, son muchos años, son muchísimos años de experiencia, de andar, de caminar. Me pasó desde chico que la gente, yo empezaba con mis canciones o con las canciones del sur y era el momento en el que la gente se iba a comprar o se iba al baño y no te prestaba atención o, claro. o en un contexto de peña, ser el momento veo como que baja la peña, bueno, tiene que cantar el pibe, siempre estaba todo bien, pero había un cierto respeto, pero como que la gente no entendía mucho. Era como un respeto incómodo tal vez, ¿o no? Sí, tal vez, y no decodificaba mucho, che, ¿qué está haciendo, viste? Porque como que tampoco los ritmos que hoy venimos con la construcción de la Patagonia todavía no están muy divulgados, muy difundidos en el mapa folclórico. Ahí va, claro. Que estamos en esa etapa y depende de nosotros que también eso empiece a ser así. Sí, sostenerlo y luchar por eso. Sí. Pero desde yo recuerdo de acá hace 20 años atrás, 25 años atrás, era mucho más difícil. Y ahí decir, che, ¿no? Que por dónde voy, que muchas veces entré en crisis de compositivas, de que no me salían canciones, de que nosotros vivimos en un mundo justamente donde uno tiene una dependencia económica también de otros sectores, claro, por ahí donde uno trabaja, no sé, por ahí no te puedes tener una dedicación plena y bueno, hay una cuestión que es muy general de toda esta generación, que es la ansiedad. Uno le agarra ansiedad y dice, che, ¿por qué no puedo escribir? Si me siento, me pongo con la guitarra y no sale nada, no tengo nada para decir, y me pongo a pensar y hay 1000 cosas que me gustaría abordar, pero no me sale. Y digo, bueno, claro, a veces la composición forzosa no sirve, entonces a veces hay que darse una pausa y con el momento que a uno le surja, hacerlo. Y después también encontrarse que en muchos proyectos uno a veces se encuentra solo, que uno busca compromiso de otros y no tienen el mismo compromiso que uno y a veces uno se vuelve loco y dice, che, no, para esto no avanza, es muy difícil. Claro. Tengo canciones que dan vuelta 5 años y no las puedo grabar. Y trabadísimo. Claro, sí. Y bueno, y esto es parte de la charla que tengo también con mi familia. Tengo mi compañera que es re segundera y que me aconseja un montón también. Mi viejo también tiene mucha experiencia en lo que es la cultura, la música, y a veces hay que saber, entender que pedir ayuda o apoyarse en gente que está preparada para resolverte ciertas cuestiones que uno claro, no lo puede hacer o que le puede costar mucho más. Y así empecé a destrabar, ¿viste? Empecé a tener como primero nudos mentales, principalmente en pandemia. Claro. Y empecé a destrabar en pandemia replanteándome, che, ¿para qué canto esto? Capaz que no tengo que cantar más. Claro. Y bueno, lo he podido ir resolviendo, encontrar un para qué cuando uno sale al continente justamente a cantar o viaja a otros países, que me tocó mucho ir a tocar a Chile o en un momento ir a hacer una gira por Europa, y decir, loco, no, yo vengo acá a contar la realidad de mi gente, qué pasa hoy en la Patagonia, no solamente en Tierra del Fuego, claro, que hay un desconocimiento total. Y la gente lo recepciona cada vez mejor porque yo estoy también teniendo las herramientas para poder captar esa atención. Y la verdad que es hermoso. O sea, ahí se siente una sensación cuando uno logra el silencio, el respeto. Sí. Una la sensación. Escucha, ¿no? La escucha atenta, consciente. Es un momento hermoso y un canto con fundamento. Como decía Atahualpa, esto del canto con fundamento, de la importancia de cantar cosas que tengan sentido y demás. Y uno lo logra, cuando uno lo logra, llega ese momento de decir, che, loco, vale la pena. Valió la pena todo ese cuestionamiento, ese enredo mental, esa crisis y demás. Vale la pena. Y más que estamos lejos de los principales centros urbanos. Y por ahí también me pasó una crisis cuando no me llamaban o no tenía posibilidad de estar en los festivales nacionales. Decía, che, ¿y cómo hago? Me tengo que ir a otro lado, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar de vida, tengo que cambiar de trabajo, tengo que hacer un montón de cosas.
Y a veces es organizarse, a veces parar la pelota y decir, che, bueno, pará, pensemos tales meses. Claro. Calmar las aguas mentales más que nada. Planifiquemos. Sí, las aguas mentales es algo fundamental. Sí. Cabeza y corazón, y estar con ganas y con pilas y estar rodeado de la gente que uno le hace bien. Eso te iba a decir también, claro. Y no insistir en personas que no suman, por más que uno tenga aprecio o algo. Sí, Entonces, a veces es esto de tener la capacidad de tomar decisiones con la cabeza fresca y bueno, y avanzar, porque creo que es fundamental. Después cuando a mí me pasa que en los últimos años me han invitado muchas escuelas a cantar canciones mías. Mirá. Y que los chicos, por justamente en esta búsqueda de identidad musical de mi provincia o de la Patagonia, empezaron a estudiar mis canciones. Mirá. Y cuando uno va a la escuela y ve que los pibes te reciben contentos, te abrazan, che, qué linda tu canción, se saben todos los temas de un disco o algo. Claro. Si no hay mejor premio que esto, entonces valió la pena todo el sacrificio y todo el laburo que uno hace. Exactamente. Sí, por ahí uno se preocupa por esto es lo que vos decías de los festivales, de los premios, consagraciones, festivales, etcétera. Sí. Y por ahí te pasan estas cosas que vos decís que te llenan el alma y ahí encontrás también, ¿no? un poco el porqué. ¿Por qué? El para qué. Y el porqué, el para qué. Y también otra pregunta que surge dentro de todo esto que estamos hablando, ¿no? De la cuestión cultural, de la identidad. ¿Qué rol ocupa el artista dentro de la sociedad? Eso es otra pregunta que yo me hacía, ¿no? Viste que también estamos como en una época donde se vapulea un poco el trabajo artístico, se ningunea directamente, donde son todos vagos, bueno. donde etcétera. Entonces vos decís, pero después tenés gente, no sé, desde León Gieco, Horacio Guaraní, o artistas de cierta talla que se proclaman a favor o en contra de algo y generan un movimiento importante en la sociedad, ¿no? Entonces vos decís, ¿qué rol ocupa en la sociedad el artista en general, para ¿no? Para mí es un rol fundamental. Yo creo, pongo a la cultura y en el centro de la construcción del tejido social, al artista como la posibilidad, como bien decís también, de dar discusiones, de poner sobre la mesa ciertos temas, desde todo ámbito, desde lo político, lo social, lo económico, la vida misma, sí. que uno por ahí vive en automático y no se replantea, o pasan un montón de cuestiones y uno no hace nada. Y el límite se corre cada vez más. Entonces, ver también las agallas o la posibilidad de artistas de jugársela, más allá de que después queden a veces de a un lado de esos espacios de masivos, ¿no? De poder de comunicarse, así como sea un festival y demás, y tengan esa oportunidad, yo creo que es muy importante, es muy importante. La política, el arte es política. Sí. Yo considero 100% que todo lo que nosotros hacemos es política y que a veces es muy importante como rol también, como parte de hacerse cargo de la responsabilidad de un artista, es poder contar, como yo digo, yo quiero contar lo que pasa en mi tierra, pero no es solamente contar las cosas lindas, sino también contar qué estamos viviendo, el contexto, desde lo político, desde lo social y desde la importancia de... Nosotros hablamos del federalismo, de la construcción de un país grande o de una patria grande, de una Argentina bicontinental, pero que para eso sea... Y para ser un país pleno, realmente hay un montón de cosas que tal vez no están funcionando, como los incendios en la Patagonia, como el avance del imperialismo en Tierra del Fuego, como lo que está pasando en Malvinas, y todas esas cosas uno las dice, y hay gente que le cae bien y hay gente que le cae mal, pero sí pasa a ser un tema que se pone sobre la mesa, se puede discutir, siempre con respeto, pero y más allá de las ideologías políticas partidarias, ¿no? Sí, porque va más allá. Yo creo que nosotros con la música tenemos, en mi caso como cantautor, la herramienta y la posibilidad de poder cantar, decir y que la gente lo escuche de otra manera a que si yo voy solamente con el micrófono a hablar. Claro, que tienes un doble impacto. Claro, el mensaje musical Y el mensaje musical, y encima de una forma, uno lo puede decir de una forma bella, utilizando la poesía, la metáfora, otras herramientas que ha corrido también mucha sangre en todo lo que fue a los artistas durante la dictadura, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Y bueno, recordar, no sé, a Víctor Jara, a tantos exiliados, ¿no? Me hablaste de Guaraní y demás, que han dado su vida también por mostrar sus ideales y por tratar de ser referentes o representantes del pueblo. Entonces,
en mi plano también, desde lo personal y desde mi proyecto y la construcción que yo quiero hacer desde el sur, creo que es fundamental involucrarse en cuestiones que puedan ser de todo tipo. Claro. Y que ese artista esté en el centro, que sea un puente, que el artista sea un puente para poder llegar a distintas generaciones, para poder llegar a discusiones de otros ámbitos, como por ejemplo el político, y que el pueblo, una vez que el pueblo se hace carne con una canción, pasa a ser del pueblo, y el pueblo claro. En cualquier momento te dice, te avala o no lo que uno está planteando, y cuando uno logra eso, pasa a ser algo que está incorporado ya en la gente. Y bueno, por eso es tan importante escribir, por eso es tan importante la canción, como dice Teresita, la canción es urgente, y nos necesita a todos, y bueno, yo creo que hoy más que nunca hay que cantar, hay que contar, hay que decir, hay que escribir, y bueno, y banco al artista como un rol clave de nuestra sociedad moderna. Bien. Que mueve mentes, y las mentes mueven masas, ¿no? Tal cual. A mí me gusta hacer la diferencia siempre que por ahí no se hace mucho la diferencia entre lo político y lo partidario. Tal cual. Porque uno puede elegir el color partidario que más le guste. Sí. Somos todos libres de elegir lo que queramos. Pero lo político va por otro lado. O sea, más que nada lo digo viste que hay una cuestión, o por lo menos en estos últimos festivales en general, hubo mucha gente que decía que no hay que mezclar lo político con el arte, con los artistas, y que el festival no sé qué, diciendo como que lo político tiene que quedar afuera del arte, en fiestas populares. Todo lo contrario. Que a su vez esa persona no se da cuenta que diciendo eso ya es una posición política la que toma. A su vez, ¿no? Eso es un poco lo paradójico. Sí. Y bueno, está bueno hacer esa diferencia también, que toda decisión que tomes, así no elijas ningún partido político, también es una decisión política. O los mismos artistas que eligen no involucrarse. La postura. Ya decidir estar en un festival o no es una decisión política. Exactamente. Sabes a que te vas a exponer a ciertas cuestiones, y decir o no, o hacerte eco de lo que está pasando en tu lugar, más allá de lo partidario, es una decisión política. Y bueno, y yo creo, por lo menos desde mi parte y desde mi punto de vista, yo creo que el artista siempre fue históricamente y está 100% relacionado a contar lo que pasa en su lugar, o qué está pasando en el contexto social, o si la gente no la está pasando bien. Claro. Y bueno, hay gente, como te decía, que ha dado su vida que ha dejado la vida, que ha corrido sangre por decir las cosas que piensa. Y separo totalmente también, esto es clave, lo partidario. No es un partido, a mí me parece no es muy una persona, puede haber algún responsable de algún tema puntual que está bien por ahí denunciar, pero esto es una cuestión más ideológica y también puede ser de coyuntura, de contexto, de entendernos en dónde nos estamos metiendo a nivel general, como país, como provincia, como ciudad, estar en contra de causas a favor, digamos, o acompañando causas populares, como puede ser contra la amiga minería, contra la ley de glaciares, la explotación de los recursos naturales por parte de otro con otros intereses, un montón de temas que son más generales, claro, que tienen que ver con decisiones de los políticos de turno. Pero yo creo que nosotros hablamos de ideologías, hablamos del amor por la tierra, hablamos del amor por nuestra gente, por la sociedad que nos toca habitar, y bueno, sí, yo creo que es importante denunciar en esos espacios, y estoy totalmente de acuerdo con lo que han hecho varios artistas. Y bueno, y si después hay decisiones de otros artistas de no decir nada y mantenerse a un lado, bueno, también los entiendo, pero bueno, son también, está mucho vinculado también a lo que a uno le toca vivir. Si a uno te interpela el hambre de la gente, o lo que está pasando, cómo la están pasando socialmente, bueno, tal vez. Sí, o se confunde tal vez, qué sé yo, pensándolo ahora, ¿no? La cuestión de los festivales como lo veo, se me viene la frase de Pan y Circo, de como un circo de distraer, ¿no? Sí. Y cuando estos festivales reúnen, no sé, por ejemplo, Cosquín, que se junta, está un fragmento de cada provincia, está ahí, se junta casi todo el país.
Y bueno, nos juntamos a ver, o sea, no sé, de cómo están allá por Tierra del Fuego, cómo están por Corriente, cómo están, ¿entendés? Un encuentro al año que me parece como cuando te juntás con tu familia que no te veas hace un montón, o amigos que no te veas un montón, y decís, ¿cómo andan por allá? Es medio lo mismo. Y ahí está bueno también exponer esto que vos decís, ¿no? Los problemas, lo que pasan. Están las cosas lindas, el paisaje, todas las cosas lindas que pasan en cada región, pero también están las otras cosas sociales complicadas que también está bueno compartirlo, ¿no? No irse solamente en la alegría del disfrute y de emborracharse y pasarla bien y ya está. Históricamente los festivales y esos espacios han sido espacios de debate, de poner sobre la mesa discusiones. Cosquín, el otro día veía un flyer de Cosquín 1970 o previo, y los artistas que habían eran todos, tenían algo para decir sobre su tierra, venían con su mochila cultural, con la historia del lugar, que todos querían que se conocieran. No era como hoy que tiene acceso a unas redes y puede ver, no sé, en internet, en YouTube, claro, cómo es Misiones, cómo nada. La gente iba y contaba de qué se trataba. Claro. Yo creo que es clave. Cosquín, puntualmente, por ahí muchos de los artistas renegamos con este festival, que por ahí tiene mucho plástico hoy también, y es parte del marketing que se genera alrededor de hoy también, de esto de la globalización y el trabajo que hay por ahí de productoras que se meten en la programación de los festivales y demás, pero sigue siendo el punto de encuentro. Sigue siendo 100% el encuentro de la gente es inevitable. De los artistas y del más pueblo. Allá del escenario principal y de todo el marketing que vos decís, se sigue dando ese encuentro de la gente. Sigue pasando. Es clave. Y este año me tocó estar en patio de poetas, en patio de cantautores, compartir con cercanía otros momentos, mate, un asado con artistas y demás, y dialogar, y bueno, yo eso es lo más hermoso que me llevo de Cosquín, más que tocar, más que los lugares de peñas o el festival o el pre-Cosquín, más de exposición. Entonces yo creo que es clave que bueno, a veces hay bajadas de línea de estos festivales y no se hable de esto, hay censuras, hay un montón de cosas que pasan, y bueno, creo que es tiempo de romper un poco con eso, de que esté la posibilidad de poder hablar, y bueno, y en mi caso siempre fue una propuesta jugada desde ese concepto. Claro. Muchas te dicen, no, acá no vengo a hablar de política, acá la gente viene sola a divertirse, como decías vos recién. Claro. No, los festivales son para divertirse. Y no, porque eso es algo que por ahí te quieren imponer. La gente a veces quiere escuchar, quiere conocer, quiere pensar. Es un espacio de comunicación. ¿No? Está el momento de divertirse, ¿no? Que está buenísimo, de pasarla bien. Pero también está el momento de la comunicación, del mensaje, de dejar un mensaje a todos. Y eso, como vos decís, las ganas de pensar también, algo que te rompa un poco con tu rutina, de decir, mirá lo que está pasando allá. Y hay algunos artistas que han sido disruptivos, que han roto con eso, que han sido muy destacados en el último tiempo, no sé, como un referente que yo sé que también te gusta mucho a vos, José Luis Aguirre, por ejemplo, cuando surgió con un mensaje distinto, denunciando qué pasaba en Punilla, la verdad que fue algo que a mí fue hasta esperanzador. Claro. Salió un loco así que te hace pensar, que te lleva con un lenguaje bello, que te traslada, bueno, eso a mí me interpela, me gusta, y bueno, también hay gente que le gusta todo. Es inspirador también, ¿no? Como inspirar desde ahí a nueva generación y demás, como decir, hay algo ahí. Y eso, ¿no? Y esto de esperanzador, también, más allá de todo lo que nosotros vivimos y toda la carga de la mochila que tenemos desde lo histórico, lo coyuntural y demás, también es construir la esperanza a través del arte. Ahí va. Creo que también es parte de una retórica que empezó a utilizar con las composiciones también, de no ir solamente hacia el lado malo, sino también contar cosas bellas o cosas lindas que pasan, y de construir que acá a futuro está en nosotros poder modificar esa realidad que nosotros también estamos planteando. Entonces, si nosotros solamente quedamos en la queja, también es un problema. Entonces, construimos, pero siempre con un mensaje para pensar. Claro, un rol activo, digamos. Sí. Pero empezamos a hacer el ejercicio de construir la esperanza
esperanza por medio de la cultura, del arte, y que hay un mundo posible y mejor para habitar para nuestros hijos. Yo tengo mi nene que es chiquito y digo, no quiero que tampoco esté en un mundo todo el tiempo de queja sino que sea algo de individualismo, que sea algo hacia adelante, que sea algo lindo, positivo, y que bueno, que ellos también sean parte de este después de recambio generacional, de seguir construyendo y que bueno, y que soñamos, son los sueños de los grandes hacedores de la patria, de San Martín, de Bolívar, O'Higgins, de la patria grande, de pueblos unidos, de pueblos que luchen. Por eso digo, por ahí nos duelen algunas cosas que ocurren, principalmente en el sur, por eso pedimos que la gente mire al sur. Sí. Pero creo que está en nosotros siempre, también desde la militancia cultural en este caso, poder construir. Siempre hablamos de la construcción. Lindo eso, sí, la construcción de un país mejor, de un lugar que habitemos con futuro para los niños, para las nuevas generaciones, que haya un futuro. Bueno, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, aportamos desde ciertos lados, desde la identidad, desde el arraigo. Uno piensa que uno no puede amar lo que no conoce, y mucho menos defenderlo. Claro. Entonces, a veces hay mucho desconocimiento de todo. Nosotros siempre invitamos a la gente que conozca la Patagonia, que conozca la Tierra del Fuego, porque hay cosas muy hermosas. Y bueno, que todos somos parte de eso. Y que todos somos parte, nos pertenece a todos, exacto. Nos pertenece a todos los argentinos, a toda la gente que decidió habitar este suelo. Entonces, bueno, eso es parte de la militancia, del amor. Y bueno, también pensamos, esto no es solamente, la gente no solamente nos quedamos con un mensaje 100% de quejas, sino que es de la construcción de la esperanza y la alegría por medio de la cultura. Tremendo. Esto que decís de la esperanza también me hace acordar que no por algo Samba de mi esperanza fue una de las primeras censuradas durante la dictadura, ¿no? Tal cual. Y vos analizás y no es una letra que está denunciando algo, sino que es Samba de mi esperanza. Nada más. Sí. O sea, ahí cortar la esperanza es terrible. Y si cortar la esperanza al pueblo, le estás cortando la oportunidad de futuro, las ganas, el incentivo. Nosotros a pesar de todo, lo perverso que puede ser una mente de decir una canción que tenga la palabra esperanza no se puede cantar. Claro, no, una locura. Es una locura. Una locura. No, yo creo que el amor y la esperanza son como los pilares fundamentales, porque uno hasta lo que también se queja también lo dice porque uno tiene amor por su lugar, amor por la tierra, por su familia. Lo quiere defender. Y no puede permitir a veces, nosotros no caemos que se permitan ciertas cosas que son invisibilizadas. Entonces, uno por eso en ese momento tiene que salir a decir ciertas cuestiones. Pero siempre pensando en construir un mundo mejor. A veces parece utópico. Yo creo que vivimos los artistas también por ahí en una utopía de esto de vivir del arte, de que todo sea cultura. Y bueno, hay gente que le interesa, hay gente que no le baja el precio, no le da valor por ahí a lo que uno hace y demás, pero siempre hay alguien que te va a escuchar y necesita hacer de la vida un sueño, dijo Guajardo, un cantautor de la Patagonia, un lugar mejor para vivir. Y bueno, yo creo que a través de la música uno lo puede generar, lo puede hacer. Bueno, dándome un volantazo como para ir redondeando ideas. Este ciclo también arrancó en realidad en pandemia, ya con las preguntas y todo, bueno, hablando de crisis y demás. En ese momento las preguntas hacíamos vivos por Instagram con amigos y claro. No sé yo, porque estábamos hermoso, como hacen todos, sí. Hacíamos todo eso y charlar también cuestionamientos sobre el arte. Y en ese momento la pregunta era si se podía separar al artista de la persona, ¿no? Algo que se da en el debate, ¿no? Se da en el debate. ¿Cuál es tu postura al respecto? ¿Se puede separar al artista de la persona? ¿La persona del artista? No, para nada. Como es parte de las condiciones que decía yo para ser un artista es lo humano. Sí, yo creo que para ser un artista pleno uno tiene que tener la emocionalidad, que uno la lleva consigo, haga lo que haga, uno tiene esa fibra sensible que de artista que vos lo llevas a cualquier plano de tu vida, que va con vos. La solidaridad, el compartir, las ganas de compartir y demás, y ser buena persona, ser humano, pensarse en un proyecto colectivo, no pensarse en el individualismo. Hay quienes se creen artistas y que ocupan espacios en festivales y demás, o en distintos espacios que no tienen esas condiciones, que por ahí están, pero para mí uno por ahí
yo respeto a todo el mundo, ¿no? Sí. Pero uno no elige consumir o escuchar ese tipo de cosas. Yo ¿no? creo que hay una confusión ahí con la palabra artista que también genera muchas crisis. En general hablo, ¿no? Porque hoy más que nada, viste, con el tema de redes sociales y demás, está esta ansiedad que hablábamos hoy de quiero estar en tal lugar, quiero aparecer en tal lugar, si estoy en tal lado soy artista. Y por ahí son lugares que esto lo aprendí, ya lo conté un par de veces acá en el podcast, que en pandemia también miraba unos videitos que subía Juanes, el colombiano, el cantante. Sí. Él subió unos videitos en su estudio de grabación de su casa, tenía los multipistas de sus discos y analizaba, no sé, también aburrido haciendo video, digo. Contaba cómo grabaron, una cuestión nerd ahí que por ahí a mí me gustaba mucho. Bueno. Y él en un momento dice, porque cuando yo decidí entrar a la industria del entretenimiento, y ahí fue como dije, este loco sabe dónde está metido, sabe lo que está haciendo. ¿Entendés? Sí. Él sabe que está haciendo, está trabajando para la industria del entretenimiento. Y ahí como que me cayeron un par de fichas. Decir, claro, hay gente que confunde al artista, al arte, de per se como lo entendemos por ahí de otra manera, con este show y de exposición que es entretenimiento puro. Que hay un mercado del entretenimiento que existe, que la industria del entretenimiento, la industria musical, que tiene que ver con eso, ¿no? Armar shows, entretenimiento, vender entradas, vender la marca, etc. Armar productos. Armar productos, exactamente. Sí. Y bueno, entendí eso, ¿no? Hay que diferenciar volviendo a la pregunta de hoy, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que tener un artista? Y bueno, a veces creo que la gente o se suelen autoproclamar artista solo por subir a un escenario, digamos. Claro. Como vos decías por ahí, con el mero entretenimiento. Tal cual. Sin mucho más mensaje que eso. Bueno, pero eso es parte también esto de la globalización, de todo lo que pasa a nivel mundial, capitalismo, y que uno lo lleva a que todo sea un producto, que todo sea en el momentáneo, que sea rápido, a corto plazo. Sea cada vez más rápido. Todo más rápido, algoritmos, TikTok, uno sube un videito, se hace viral y ya... Número. Ya consideras que es por ahí, capaz que no tiene un contenido que está bueno, no sé, es algo que consume cierto nicho, cierto grupo social y... Claro. Y sí, esto de lo inmediato, de la inmediatez. Entonces, generar productos cerrados, enlatados, paquetes para tal lugar. Que bueno, para tal público, tan segmentado ahora. Uno por ahí puede tener algunas capacidades, como digo, pero que lo puede realizar, lo puede llevar adelante. Pero creo que ser artista es algo mucho más grande. Claro, es algo mayor, más desarrollado. Es parte de un compromiso, es parte de un proyecto, que uno, te diría hasta un proyecto de vida. Uh-huh. Entonces, sí, yo creo que hay que hacer ciertas diferencias, porque vivimos en un mundo como muy, muy distinto al que habitábamos hace unos años atrás. Y todo esto es muy dinámico, esto va cambiando constantemente. Todo el tiempo cambia, de semana a semana. Y uno se encuentra con nuevas ideas, nuevos rubros, cosas que surgen y ves, ¿no? Están re pegados en ciertos ámbitos, ¿no? Sí. En algunos géneros musicales también. Y decís, no, pero empezó a cantar, no sé, capaz que no sabe cantar, pero viste que ahora usan la compu, usan los beats, no sé, digo, por otro género y capaz que empiezan a desarrollar un montón de dones, de cualidades que tienen tremendas, pero bueno, por ahí todo lo otro todavía no lo han explorado justamente porque son nuevos o porque están en camino. Sí, por la propia experiencia de vida también, qué sé yo, o por lo menos a mí hay cosas sociales que me interpelan o que canciones, manifestaciones artísticas, pero porque uno también la vivió, ¿no? Desde vivir en un barrio, de lucharla día a día, y tal vez hay gente que no vive eso, entonces como no le interpela. Claro. No le interpela esa parte del sacrificio, de la lucha y demás. Pero está bien también, o sea, bien, qué suerte que no. Sí, o capaz tienen otras cosas para contar de su realidad, ¿viste? Claro, tal vez otros viven otras realidades, pero
Por eso acá aparecen también que la música o el arte esto es muy amplio, que todo también se respeta y se entiende como tal. Hay cosas que a uno le gustan más o le gustan menos. Pero digo, es la importancia vuelvo a decir, de construir un proyecto, una idea, algo que pueda tener un significado, que pueda, en mi caso, lo que a mí me interesa, una proyección a futuro, por mi contexto y por mi situación de vida, que sea un proyecto que sirva para contar sobre mi tierra, sobre todo, sobre la forma de vida, pero en una cuestión de integración, claro, y de inclusión de la Patagonia austral al continente, o de la isla, o de la construcción de una Argentina para todos, o una Argentina bicontinental, y de la construcción de un mapa musical y cultural federal, que todavía creo que a Argentina todavía le cuesta mucho, y que a veces zona núcleo, los principales centros urbanos son los que manejan qué se canta, qué se baila y qué se conoce dentro del ambiente de la música. Bueno, exactamente. Yo tengo todo eso que es parte para mí de construir esto de un proyecto y de construir mi perfil artístico o cultural, y no solamente mío, sino de todo mi entorno. Que eso también es algo que se da, o un ejercicio que tratamos de hacer allá en el sur, es que todos los que tenemos un quincho para compartir, un quincho que es un lugar cultural que tenemos en casa, y la consigna que hay es, los primeros, antes era guitarrear y cantemos, dar lo que venga, y después la consigna fue: compartamos una canción un rato, mostrarnos algo que tengas vos para compartir y para escuchar, y después guitarreamos, hacemos canciones populares, pero primero mostremos algo que ayude para construir esto que estamos planteando. Qué lindo concepto ese, está bueno. Sí, y si es un ejercicio que al principio me miraba medio raro, ¿viste? Nos miraban en casa con Nati, che, ¿esto qué les pasa? Armamos un pequeño sonidito ahí, cantate un tema, tipo, a ver qué tienes para compartirnos. Y después se empezó a ser habitual, lo mismo que incorporar la música patagónica hacia la mayoría de gente que vienen con raíces norteñas. Ahí va. Che, no, mira, hay que cantar canciones del sur, ¿querés? Es como un ciclo así, después cantamos todo. Y todos quedan sorprendidos, pero después eso generó que en los escenarios de toda Tierra del Fuego, cada artista, aunque sea, meta 1 o 2 canciones patagónicas, ¿viste? El arraigo. Porque empezaron a sentir el arraigo. Porque no conocían. Claro. Porque directamente no conocían. Simplemente el hecho de no conocer nada más. No conocer, y che, está bueno este tema, voy a incorporar esto a mi repertorio. Claro. Y todos los artistas ahora de allá, que jamás cantaron canciones del sur, ni siquiera les interesaba tal vez antes, hoy cantan canciones. Y es parte de la construcción esta que estamos hablando, y de la formación, y de que nosotros nos podamos hacer cargo de donde habitamos. Y es parte de esto de habitar un lugar particular con poner a disposición también ese arte, es parte de ser artista. Y un montón de jóvenes, de gente que vive allá en el sur, hoy empezó a pensar su proyecto incorporando cosas del lugar. Entonces, a mí como incitador de todo eso me llena de orgullo, me parece que está bárbaro. Claro. Está bárbaro, así que es parte de esta construcción. Parte de eso. Che, y esa construcción, ¿qué nos podrías contar de esa construcción artística, de identidad, esa construcción musical? ¿Cuál es la identidad? O si querés nombrar algún referente de que por ahí gente que no conoce, los busquemos para enterarnos. ¿Cuál es un poco esa identidad fueguina? Hay un legado muy grande de lo que es Patagonia, con referentes históricos como iniciando desde Marcelo Verbel a Hugo Jiménez Agüero, a Rubén Patagonia, que nos dejó hace muy poquito, que estábamos mucho en contacto. En Tierra del Fuego la música fue marcada, o la referencia al legado de Walter Buscemi, Rubén Baliño, Leda Soto, como referentes importantes del sur, que han dado su vida a componer canciones. Después también está Julio José Leite, que es el poeta para mí número 1 de Tierra del Fuego, que el 1 de septiembre, que es el día de su nacimiento, es el día fueguino de la poesía. Que dejó un legado increíble. Y después muchos más que fueron, en principio, como decía cuando arrancamos, Tierra del Fuego está conformado socialmente por gente de distintos lugares. Claro. Y acá hay una cuestión social que es lo que fue previo a la ley de promoción industrial, donde empezó a llegar mucha gente a la provincia de distintos lugares de la Argentina,
que esto fue a partir de la década de los 70, que se empezó a poblar a partir de los 80, y había fueguinos que eran fueguinos que venían de familias tradicionales fueguinas, que muchas vinculadas con Chile, que es una ciudad o estamos muy limítrofes, muy pocos kilómetros con Chile. Parte de la región de... Había como una mezcla cultural muy fuerte, y después de los 80 llega la inmigración interna de gente de todas las provincias de la Argentina. Y eso socialmente ha marcado de que hay composiciones o hay cuestiones artísticas previo al 80 que eran mucho más arraigadas. Y luego de los 80 empezó a hacer, iba a las peñas o los encuentros musicales, y cada uno compartía su mochila musical y compartía sus canciones del litoral, del norte, de Buenos Aires, el tango, empezó a incorporarse de todo. Y se perdió un poco el tema de arraigo, porque no había casi nacidos y criados. Habían quedado un grupito muy chiquito que seguía, que encima... Ese grupo se ha vuelto bastante renegado de toda la gente que había llegado del norte, porque estaban como invadiendo todo su espacio. Y después, bueno, empezó a haber como una brecha de 30 años entre los autores y compositores fueguinos o patagónicos de aquel entonces con los que llegamos después. Muchos son de la generación de mi viejo, que ya están llegando a los 70 años, y la generación mía que decidió empezar a componer y a cantar y a escribirle a la tierra que habitamos. Y hoy soy primera generación de nacido y criado en Tierra del Fuego, y tengo a mi hijo que es segunda generación de nacido y criado. Pero en medio hay una brecha media de 20, 30 años en el medio, que era toda gente que llegaba y se iba, Entonces, hay un legado muy importante que es más del pionero, y hoy hay una construcción que llevamos nosotros adelante desde los nacidos y criados y los llegados. Hay un concepto de nacido y criado en el sur que es el NIC. Se dice nacido y criado en el sur, que esto un poco lo incorporó, lo puso Hugo Jiménez Agüero, que fue un referente principalmente de Santa Cruz. Y después los llegados que decidieron arraigarse en la isla han incorporado mucho, también han traído su mochila y han incorporado muchos ritmos que a través de los poetas se han hecho, no sé, chamamés, chacareras, zambas, con letras fueguinas en principio. Y después nosotros, que somos un poco más innovadores y que hemos tenido más recorrido, más posibilidad de vincularnos con otros artistas, empezamos a desarrollar los ritmos ancestrales de los pueblos originarios, llevarlos a la música actual, que en esto también ha sido como pionero Hugo Jiménez Agüero, incorporar el cani, la chorrillera, el loncomeo, la canción fueguina y demás, que han empezado a ritmos propios, digamos, a tener ritmos propios, que después referentes como Rubén Patagonia, que salió mucho del país, como los Che Joven, que es también un grupo que anduvo mucho en escenario, en festivales, empezaban a incorporar en los festivales, y la gente... Y empiezan a aparecer eso. Hoy cuando la gente dice, hay música del sur, y empiezan con el ritmo, vos decís, no, esto es patagónico. Ya como lo empezaron a incorporar en el argentino en general. Se empieza a identificar, claro. Se empieza a identificar. Bueno, entonces eso es como un legado, como un antecedente, donde hay un surco abierto para seguir profundizando, para tratar de llegar a los pibes, que yo creo que en la escuela o en la educación está la base de este sentido de pertenencia, de este arraigo, de este conocimiento por la música. Y luego las nuevas generaciones. Pues los nacidos, ¿no? Los nuevos nacidos. Los nuevos nacidos, como mi hijo. Se están criando, claro. Como mi hijo, como otros artistas que vienen creciendo y que deciden incorporar eso como algo ya natural. Que a nosotros nos costó cuando empezamos con algún cani por ahí en Tierra del Fuego, decían, pero esto también no se conocía. Claro. Se conocía en Santa Cruz, pero en Tierra del Fuego no. Claro. Y bueno, empezamos a incorporar, a hacer canis con letras fueguinas. Y tal vez lo tocamos de una forma, un regido particular, distinto al que se hace en Chubut o en Santa Cruz. Y la verdad está bueno, la gente se empezó a copar y lo empezaron a incorporar. La generación de la identidad, ¿no? Eso y lo empezaron a incorporar. Regido, ¿no? Sí, lo empezaron a incorporar. Qué lindo. Y después no pasaba de viajar mucho a Chile, que ahí en la zona de Magallanes, que es en el sur, y ver que los chilenos hacían un ritmo que ellos le llamaban de otra forma, que ellos decían que eran como un regido doble, pero que era muy similar a la chorrillera que había incorporado Hugo Jiménez Agüero en la Patagonia. Y yo digo, mira, nosotros en Argentina le decimos chorrillera, ustedes le dicen el ritmo, no sé qué nombre, pero en definitiva tiene un lazo porque es algo por la región territorial, digamos. Claro. Antes no pasaba, no había fronteras en el medio, los pueblos originarios se vinculaban, política, y eran los mismos pueblos, los tehuelches, que habitaban en ese lugar. Exactamente. Y bueno, y tal vez hacían ese ritmo que hoy todo lo tenemos incorporado y lo llamamos de otra manera, pero que es parte, pasa a ser parte de la identidad, del sentido de pertenencia, de que cuando me tocó ir a actuar a La Plata, a la casa de fueguinos que viven en La Plata,
cantar una canción foína con ritmos estos que venimos trabajando. Ajá. Y ver cómo los pibes que están a 3.000 kilómetros de su familia sentían desarraigo, claro. Se emocionaban, lloraban cuando cantábamos una canción foína. Tremendo. Y que antes era al revés, antes era los que iban a vivir a Tierra del Fuego sentían desarraigo de sus provincias, hoy claro. Los foínos van a otras provincias a estudiar y tienen desarraigo. Claro. Se invirtió y eso está bueno porque eso es determinación del arraigo, o en este caso el desarraigo, pero la pertenencia por el lugar. Claro, la pertenencia. El amor y el extrañar el viento y extrañar la vivencia de la vida y la música, que ya se volvió arraigo y que a veces cuesta, ¿no? En nuestra provincia es de las más jóvenes de la Argentina, claro. Pero que pasito a pasito va generando esta identidad que creo que depende hoy de todos. Bueno, Facu, muchísimas gracias por el tiempo, por acercarte hasta acá. Hermoso todo lo que nos estás contando, me encanta. Bueno, un placer obviamente tenerte acá. Y nada, siempre dejo el último momento libre para que puedas dejar el mensaje que quieras, ya es el momento libre. Sí. Nada, teniendo en cuenta esto que es un espacio de artistas, para reflexionar sobre el arte, que es todo lo que veníamos hablando. Momento libre para dejar el mensaje que vos quieras. No, bueno, primero agradecerte a vos, a Emi, a tu compañera, a toda la producción que vienen haciendo este ciclo hermoso, que lo venimos siguiendo por redes sociales. Es fundamental hacer estas discusiones, ¿no? Estos replanteos, escuchar distintas voces, con experiencias de personas de distintas partes del país también. Entonces, bueno, agradecido de que hayas hecho posible, vos también que hoy estemos acá en Santa Fe, desde algo personal, desde algo también familiar. Hemos tenido posibilidad de compartir en muchos espacios, principalmente en Cosquín, que siempre fue como este punto de encuentro. Justo que hablamos hoy. Te aprecio muchísimo. Estoy feliz de estar acá. Y bueno, creo que creo que hay que disfrutar, que hay que ser feliz y vibrar en el arte, vibrar en la cultura, acompañar y respetar los proyectos que se dan con buenas intenciones. Todos somos parte de seguir profundizando en los temas que nosotros creemos que le hacen bien a nuestro país, que le hacen bien a nuestra cultura, a nuestra identidad y a nuestra vida. Creo que todo es construcción. Yo confío en la construcción, como dije en algún momento, con amor y con esperanza y con conciencia. Con conciencia social, con conciencia de que habitamos un lugar que es muy buscado a nivel mundial, que hoy estamos en un momento bisagra de nuestro país, entonces creo que un lugar privilegiado, entonces creo que tenemos que cuidar lo que tanto nos costó construir, en todo sentido, también desde los derechos, desde la forma de vida de las personas. Y bueno, creo que el puente es el arte, el puente es la cultura, el puente es la familia, reivindicar los valores de la familia nuevamente. Así que para mí el mensaje es ese, que cada una de las cosas que la hagamos con pasión, la hagamos con amor, y que bueno, que creo que va a ser posible salir adelante. Yo creo que también un mensaje esto esperanzador, ¿no? De que estamos tal vez pasándola mal muchos, tal vez otros no tanto, pero vamos a salir adelante porque siempre nos hemos reinventado, pero bueno, pongamos al arte en el centro, que siempre sana, es muy sanador. Y bueno, estamos acá viviendo un momento increíble en parte de la gira que venimos realizando por toda la Argentina, y poder llegar a compartir con ustedes es algo que nos llena el alma. Así que gracias hermano, gracias, y bueno, será hasta pronto.